Hola, hoy vamos a hablar del proceso embriológico desde la fecundación hasta la etapa trilaminar. La fecundación es la apertura para el desarrollo embrionario donde los gametos femenino y masculino se unen. Esto da inicio cuando millones de espermatozoides entran en la vagina, pasando por el cérvix, el útero, hasta llegar a la ampolla de la trompa de falopio, donde un ovocito secundario proveniente de este ovario está esperando para ser fecundado. De los millones de espermatozoides que entran, solamente uno será capaz de traspasar las capas del ovocito secundario, como lo son la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana del ovocito secundario. Y es ahí donde inicia el proceso de fecundación. La segmentación es la multiplicación de las células sin aumentar su tamaño. Este ocurre 30 horas después de la fecundación y en el transcurso de la trompa de falopio al útero de la mama. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la segmentación. Tenemos la célula, se multiplica, tenemos nuevamente otra multiplicación y una más hasta llegar a las 16 células y aquí ya se le conoce como mórula. La mórula se transformará en blastocito. Esta a su vez se dividirá en dos, en embrioblasto, que es la capa interna que formará el embrión, y en tromboblasto, que es la capa externa que formará la futura placenta, junto con la cavidad blastocítica, que esta dará a su vez a la cavidad amniótica, formarán el saco embrionario. El blastocito adquiere en el endometrio del útero el trofloblasto, que se diferencia en citotrofloblasto y capa interna de la célula, en donde se inicia la formación de la placenta y produce una HG, que básicamente es una hormona gonadotropina, corioconocropina. El disco bilaminar se forma en la segunda semana. El embrioblasto se diferencia en dos capas. Hipoblasto, que son células altas que dan origen al embrión y a los amnios. Hipoblasto, células cúbicas, dan forma al saco vitelino primario. Asimismo se forman dos cavidades, la cavidad amniótica sobre el hipoblasto y el saco vitelino primario bajo el hipoblasto. En este proceso llamado gastrulación se dará en la semana 3 de gestación, aproximadamente en el día 18, donde se formará el disco trilaminar, anteriormente conocido como el disco bilaminar. Pero ¿cómo se forma? De la siguiente manera. Todo surge desde el epiblasto. Las células van migrando del epiblasto hacia el hipoblasto, como se ve en esta imagen. Van migrando y se forman las tres capas germinativas del disco trilaminar, que son ectodermo, que es el verde, mesodermo, que es el amarillo, y el endodermo, que es el azul. Posteriormente se verán dos membranas, que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Vamos en dirección cefalocaudal. Ambas son formadas por la fusión del ectodermo y del endodermo. La membrana bucofaringea se formará en la región de la boca con ayuda de la notocorda, y la membrana cloacal será la futura abertura anal. Bien, la línea primitiva aparece en el epiblasto. Esta es una capa de células ubicada en la parte caudal del embrión, es decir, en la parte de abajo. Lo que sucede aquí es que las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y se invaginan. Aquí está la línea primitiva y las células del epiblasto migran hacia acá y se invaginan. La invaginación es decir que se introducen al interior del embrión. Este proceso es muy importante, ya que después de esto se desarrollan las tres capas germinativas, que es el disco trilaminar, que es el endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de ahí se forma la notocorda, que es una estructura clave para la definición del embrión. A partir del día 20 o 21 se llevará a cabo el proceso de gastrulación, mediante el cual se formará la notocorda. Esta está conformada de células prenotocordales que se encuentran entre lo que será en un futuro la capa del endodermo. Estas células están alineadas en forma de placa con el fin de que durante la invaginación se forma un tubo que será la notocorda.
La notocorda induce la formación del tubo neural y en un futuro se convertirá en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. En cuanto al ectodermo, sabemos que en el día 20 a 22 las células que se encuentran aún en la superficie van a originar lo que es en su capa más externa a la piel, al sistema nervioso central y periférico, a las uñas, al cabello y también a órganos del sentido, como lo son los ojos, la nariz y los oídos. Las células que forman al ectodermo van a plegarse, esto debido o gracias a la notocorda, y esto va a originar la placa neural, la cresta neural, el surco neural y el tubo neural. A este sistema o estas partes que se forman se le conoce como neurulación, las cuales se van a encontrar por encima de la notocorda. Mesodermo. Es la placa germinal intermedia y se dividirá en mesodermo paraxial, intermedio y placa lateral. Estas se conocerán como somitas e irán de céfalo a caudal. Tendrá una abarcación de 42 a 44 pares de somitas durante la quinta semana de gestación y formará parte de las vértebras en la columna. Formarán músculos, huesos, músculos lisos y viscerales, así como las extremidades, el aparato circulatorio, el corazón y las gónadas. El endodermo es la capa más interna en desarrollarse y son células que reemplazarán al hipoblasto. Esta capa se pliega y se incorpora al cuerpo del embrión, formando así al tubo digestivo y dando origen a 3 áreas: al intestino anterior, al intestino medio y al intestino posterior. El endodermo migra, envuelve y sustituye al hipoblasto, y a medida que el feto se pliega se verán los 3 intestinos, lo que dará origen al epitelio del tubo digestivo, respiratorio, al hígado, al páncreas, a la vejiga urinaria, a los pulmones, a la tiroides y a sus glándulas asociadas.